Y un ejemplo lo tenemos en cómo se enuncia en el Decálogo lo siguiente: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su sierva, ni su buey ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Siempre que se la nombra, a la mujer se la vincula al varón, al padre, al marido o al hijo, si es que es viuda. Salomé, la madre de Santiago y de Juan. La mujer solo ha podido Dios crearla para ayudar al varón, pero en vez de eso lo induce a pecar. De ahí la visión tan negativa de que la mujer es fuente de tentación. Además, a partir de los 12 años, la mujer es fuente de impureza y por eso tiene que quedar excluida del Santo Santorum y no pueden ser sacerdotes. Las mujeres en la época de Jesús no tenían sitio en la vida social. Ellas únicamente tenían que dedicarse a la casa, a satisfacer sexualmente al hombre y a darle hijos. Estaban, aunque os parezca paradójico y sorprendente, marginadas de la religión. Y eso que el pueblo hebreo es sumamente religioso. Pero la mujer, de hecho, estaba sometida a todas las prohibiciones, lo mismo que el varón, pero no tenía obligaciones. Es decir, si el varón tenía la obligación de peregrinar, ella no. De esta manera podemos comprender que la mujer judía constituía uno de los sectores más profundamente marginados en la sociedad. Y porque me parece bastante significativo, os voy a poner un ejemplo de una plegaria que recomendaba Rabí Yehudá para ser recitada por los varones. Bendito seas, Señor, porque no me has creado pagano, ni me has hecho mujer ni ignorante. La mirada diferente de Jesús era percibida por las mujeres. Ellas nunca escucharon de sus labios expresiones despectivas, ni exhortaciones a estar sometidas al varón, solo respeto y compasión. En contra de la tendencia general, nunca previene a los varones de las artes de seducción de las mujeres, sino que los acusa y responsabiliza de su propia lujuria. Todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. También corrige la valoración que se hace atribuyéndole como cometido supremo el tener hijos, cuando camino del Calvario le echan el piropo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pues él corrige y dice, dichosas más bien las que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Encontramos en Jesús una manera nueva de valorar a la mujer. Se observa en él una enorme sensibilidad y esa sensibilidad se trasluce incluso en el lenguaje. Al hablar de la gente, de la preocupación que siente Dios por todos nosotros, Jesús les hace mirar las aves del cielo, que no siembran ni cosechan. Y estos serían ejemplos que perfectamente entenderían los varones y con los cuales se sentirían muy identificados. Pero a continuación les hace observar los lirios del campo que no se fatigan ni hilan y tiene aquí entonces muy presente una tarea propia de la mujer de la época, con lo cual ella se siente plenamente integrada e identificada. Con una sensibilidad nada habitual, Jesús tiene la costumbre de hablar explícitamente a las mujeres haciéndolas visibles y poniendo de relieve su actuación. Por ejemplo, cuando se nos relata la historia de esa mujer que tan angustiada está barriendo su casa porque ha perdido una monedita, esa mujer es símbolo de que Dios, de cuánto Dios se preocupa y cuánto Dios nos busca. Y bueno, toda la iconografía nos ha legado imágenes pues, del buen pastor, por ejemplo, pero no tenemos imágenes de la barrendera. ¿Cómo se le pudo ocurrir a Jesús poner a una mujer como símbolo de la bondad de Dios? Jesús tampoco pierde ocasión para ponerlas y presentarlas como modelo de generosidad y de fe. Podemos decir que en torno a Jesús hay un espacio sin dominación masculina. No vamos a decir que sea el precursor del feminismo,
pero sí pone en cuestión numerosas costumbres de la época, como por ejemplo el método que se seguía para repudiar a la mujer. En cuanto a la expresión discípulos y discípulas, que hablábamos antes, que era un plural genérico, la reacción de los varones y las mujeres en el momento en el que lo van acompañando y en el momento de la ejecución es bastante diferente. Conocemos tan solo el nombre de algunas de ellas y, bueno, cada vez van quedando menos dudas acerca de si tomaron o no parte en la última cena. Pero, como él bien ha dicho, lo más importante y más llamativo es su protagonismo en la resurrección, en la fe pascual. Sin embargo, nunca se les llama a estas mujeres discípulas, por la sencilla razón de que en arameo no existía una palabra para nombrarlas así. Pero últimamente sí que ha aparecido en la versión griega del Nuevo Testamento, y digo que ha aparecido porque se ha recogido en un libro bastante reciente, que en Hechos de los Apóstoles 9:36, cuando se está hablando de Tabita Dorcas, sí que la llama discípula, ¿vale? Conclusión de este primer punto. Queda patente que la religión cristiana siempre ha defendido la dignidad de la mujer. En nuestro tiempo, la cuestión de los derechos de la mujer ha adquirido un nuevo significado en el vasto contexto de los derechos de la persona humana. Por tanto, también la justa oposición de la mujer frente a lo que expresan las palabras bíblicas, él te dominará. En efecto, en todos los casos en los que el hombre es responsable de lo que ofende la dignidad personal y la vocación de la mujer, actúa contra su propia dignidad personal y su propia vocación. También hay una cita de Ana María Tepedino que dice que gracias a esta reinterpretación que se está haciendo con ojos femeninos, pues es como si brotara una nueva esperanza de este rescate del pasado. El segundo paso dije que era denuncia respetuosa y clamor de aquello que consideramos que realmente no favorece que se visualice a la mujer en toda su dignidad. Y concreto aquí quisiera abordar el mismo tema que el anterior ponente, es decir, el acceso de la mujer al sacerdocio ministerial. Es importante que tengamos en cuenta que hasta no hace mucho tiempo en España, muy especialmente, la liturgia se hacía en latín y que a la mayoría, las mujeres no podían acudir a las facultades de teología. Pero se daba un hecho aún más grave, y era que ante el temor a la libre interpretación, la Biblia era un libro totalmente desconocido para la inmensa mayoría de los creyentes. La transmisión de la fe ha sido siempre indirecta o guiada. Afortunadamente, en este campo se está avanzando progresivamente, y podría citaros ahora como teólogas de renombre a Dolores Alisandre, a Mercedes Navarro, a Carmen Bernabé o a Emma Martínez. Pero centrándonos en lo que yo os he dicho y centrándonos en el tema del sacerdocio, la Iglesia está últimamente poniendo de manifiesto, quizás para granjearse el favor de las mujeres, ¿no?, que todos los cristianos, al ser bautizados, entramos a formar parte del pueblo de Dios. Participamos de las 3 funciones de Cristo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Y tenemos la misión y servicio que se derivan de ello. En una encíclica de Juan XXIII se decía: el hecho de que las mujeres están entrando en la vida pública, quizás más deprisa en los pueblos que profesan la fe cristiana y más lentamente, pero también a gran escala, en los países de civilización y tradiciones distintas. Y en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, al enumerar las formas de discriminación que afectan a los derechos fundamentales de la persona y que deben ser superadas y eliminadas por ser contrarias al plan de Dios, indica, en primer lugar, la discriminación por razón de sexo. La igualdad de las personas, que de ahí se desprende, tiende a la construcción de un mundo no completamente uniforme, sino armónico y unido,
contando con que hombres y mujeres aporten sus propias dotes y su dinamismo. Pero nuestro tiempo presenta mayores exigencias. Como en nuestros días las mujeres toman parte cada vez más activa en toda la vida social, es sumamente importante que aumente también su participación en los distintos campos de apostolado dentro de la Iglesia. Y esta consigna del Vaticano II dio origen a o está intentando dar origen a una evolución que está en marcha, pero que se la han tomado con calma y que quieren madurar. Reflejo de esa calma sería un documento emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el 76 y también toda la información que al respecto de este tema podemos encontrar en el Catecismo. No tenemos tiempo de hacer un análisis crítico de este documento que yo os he mencionado aquí, de la Doctrina de la Fe. Lo que sí es que comparto plenamente estoy de acuerdo con el primer ponente cuando dice que en la Iglesia, bueno, él hablaba en concreto de la Biblia, pues tenemos ejemplo de todo. Y este es un ejemplo de que donde digo Diego, y que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Entonces, sí que voy a decir que en ese documento se resalta que por encima de todo sería desconocer completamente la naturaleza del sacerdocio ministerial, considerarlo como un derecho. El sacerdocio no es conferido como un honor o como ventaja para quien lo recibe, sino como un servicio a Dios y a la Iglesia. Como conclusión de este segundo punto, decíamos arriba que estos tiempos presentan mayores exigencias y que hay que madurar, pero a su vez exigen una mayor celeridad en el proceso de maduración, o dicho de otro modo, no dar sensación de estancamiento, porque la historia no se ha detenido y esta incorporación activa de la mujer está poniendo de manifiesto que muchos de los temores son infundados y los argumentos esgrimidos poco convincentes. Por ejemplo, es lógico que en los años 60 y 70 existiese el temor de que la mujer perdiera su entidad y se pensara que iba a tender hacia la masculinización. También que se pudiera confundir derecho y sacramento, o que los que esgrimían argumentos a favor de la ordenación de la mujer lo hicieran también para solventar el tema de la crisis de las vocaciones. Todo esto se ha podido constatar que no es cierto. Si hoy en día la mujer sigue solicitando ser ordenada sacerdote, además de aducir razones históricas y comparativa con otras iglesias cristianas, fundamentalmente lo hace porque ya no solo argumentos, sino también hechos, están demostrando que su concepto de servicio es diferente y complementario al del varón. Y una concepción diferente trae aparejada un modo diferente de actuar. España ya no es un país mayoritariamente católico. Yo diría incluso que esto de ser cristiana, según en qué ambiente y qué círculo se confiese, está hasta mal visto. Nos hemos liberado de ataduras y convencionalismo. Entonces, siguiendo a José Antonio Marina, ¿por qué soy cristiana? Porque ante un panorama tan contradictorio he decidido seguir dentro de la Iglesia. Porque siento una enorme atracción por los valores evangélicos y especialmente por su tema central, el amor, por su valor central. Porque al igual que todos los que estamos aquí esta tarde, comparto la idea de que un mundo mejor es posible. Porque he aprendido que la fe no se puede vivir en solitario y, por tanto, valoro mucho la palabra comunidad, entendiendo por esta no solo la familia, sino también la parroquia, la Asociación de la Sagrada Familia de Burdeos y otras asociaciones e instituciones que luchan por un mundo más justo, es decir, un ecumenismo de suma y no de resta. Y por último, por los testimonios positivos y negativos de todos los grandes y anónimos hombres y mujeres de fe, porque gracias a ello mi visión de la Iglesia se ajusta a esa definición de santa y pecadora.